Gracias sean dadas al Dios Altísimo, que nos da la vida, nos da la salud y nos presta la gracia y el favor de su sabiduría, de su paz. Gracias también a usted que nos permite entrar al seno de casa, vernos a través de su celular, de una computadora, de una tablet. Le damos gracias a Dios por ello. Así que queremos seguir con el consejo de la palabra de Dios. Ahora usted recordará, es martes. Aquí hace falta mi esposa para compartir juntos, pero en tanto ella está lista de nuevo, vamos siempre a dar el consejo a los matrimonios, tan importante para nuestra convivencia familiar. Hoy tenemos martes 7 de septiembre y este es el programa número 408. Le damos gracias a Dios porque ininterrumpidamente desde que esta pandemia nos azota, a poco tiempo empezamos a aparecer para enriquecer la vida de cada familia, de cada hogar, de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Como le dije, tiene énfasis en la familia. Un consejo a los matrimonios para que nuestros matrimonios y nuestra familia pueda ser bendecida. La pregunta que nos queremos hacer es ¿cómo edificar la casa? Cuando hablamos de cómo edificar la casa no nos referimos a los artículos físicos como el adobe, el bloque, el ladrillo o cualquier otro elemento, cemento, lo que se use para levantar una construcción, un hogar. Nos referimos a cómo levantarlo en nuestra relación, en nuestra comunión, para que realmente la familia sea un oasis, una convivencia de amor, de afecto y de mutua edificación. ¿Cómo edificar entonces ese matrimonio, ese hogar? Y queremos ir a la palabra de Dios en Proverbios 23, 3 al 4. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 23, 3 al 4 lo siguiente: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien precioso y agradable. Ahora bien, pensemos qué es la sabiduría. Porque la palabra de Dios dice, con sabiduría se edificará la casa. Entonces, lo primero que necesita un hogar, un matrimonio, una familia, es que haya sabiduría en el desarrollo de todo lo que se hace. Y la sabiduría, como dice Proverbios 1:7, es el principio del temor a Dios. La sabiduría comienza con el temor a Dios. Principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiere decir que cuando una familia teme a Dios, cuando una familia confiesa a Jesús como Señor de la casa, como Señor de la vida, ya han caminado un buen tramo, porque la sabiduría es esa gracia, ese temor, ese algo que nos infunde respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia a la persona que se le deba prestar. Y como acá decimos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, entonces decimos que una familia así pues tiene respeto a Dios, tiene reverencia a Dios, le da honra, admiración al Ser Supremo, se somete a Él en obediencia. Y entonces una familia así pues no va a tener problemas. Pensemos hijos sabios, hijas sabias, padre sabio, madre sabia, abuelos sabios, familia sabia. ¿Qué le puede faltar? Si la sabiduría es esa capacidad que usted tiene para aplicar el conocimiento a todo lo que hace. Usted sabe que el temor a Dios es ser sabio. Entonces usted va a tener temor a Dios porque ese conocimiento lo aplica a su realidad. Busca que en la familia se honra, se respete y se tema a Dios, le dé gloria y se admire y se agradezca su presencia y sobre todo se obedezca a su palabra. Esta es la piedra angular de una buena familia. Así se edifica un matrimonio y un hogar, empezando por la sabiduría, que es el temor a Dios y la correcta aplicación de la santa y bendita palabra. Ahora pensemos en la segunda cosa que menciona la palabra, dice, y con prudencia se afirmará. Si pensamos ahora en la prudencia y nos ponemos a pensar, ¿qué es la prudencia? Para afirmar el hogar, el matrimonio
y la casa. Y la prudencia es una palabra muy interesante que la palabra de Dios nos presenta. Es la palabra hebrea sakal. Sakal, esta palabra que en griego también se dice phronesis. La palabra phronesis o sakal es la capacidad, oiga bien lo que es la prudencia, la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Es decir, una persona que tiene ese sakal, ese phronesis de Dios, esa prudencia, analiza, observa las cosas antes de proceder, antes de tomar decisiones, antes de ir o de quedarse, de entrar, de salir. Analiza, ve todos los riesgos que puede correr al hacer lo que se propone hacer. Por eso se dice, es prudente. No solo le dicen, ven acá, él pregunta en ese momento, ¿en qué te puedo servir? No solo corre, porque puede ser una broma, puede ser una mentira o puede ser un engaño, en fin. Pero la persona que tiene ese phronesis, ese sakal de Dios, esa prudencia que viene del Señor, analiza las actividades, los acontecimientos y los posibles riesgos que esto conlleva. Y entonces él adecúa o modifica su conducta para no recibir el daño o los prejuicios innecesarios. Es decir, que entonces la prudencia no solo nos hace analizar las cosas, no solo nos hace ver los pros y los contras, sino también nos permite tomar las decisiones adecuadas y cambiar la conducta, cambiar el destino, cambiar una decisión que se piensa tomar. Importante es que el hogar sea lleno de la prudencia de Dios, donde hay una familia que antes de dejarse llevar por emociones, vamos a tal lado, vámonos al rancho, sí, por poner un ejemplo, vámonos al rancho, pero descubren que cuando están todos emocionados y no fueron prudentes, al rato descubren que el carro tiene una llanta ponchada o que el carro ya necesita su servicio. O vamos a ponerlo de otra manera, que hay barricadas, hay manifestaciones y no se puede llegar al destino previsto. La persona prudente, antes de que todos se emocionen, el padre, la madre o cualquiera de los hijos dice, un momento, primero miremos cómo está el tránsito para allá, cómo está nuestro lugar de destino, si es posible ir, como nos ocurrió una vez a nosotros que como familia decidimos ir a un lugar, a un centro emocionados porque un feriado bonito, que si cuando llegamos estaba en proceso de mantenimiento y estaba cerrado. Y fue un viaje largo, tuvimos que dar una gran vuelta para ir a otro lugar, algunos nos perdimos, otros agarraron para otro lugar, en fin. ¿Por qué nos pasó eso? Simplemente por no ser prudentes. La persona prudente averigua bien los riesgos, cómo están las situaciones, cuáles son los problemas que se puedan enfrentar. Qué lindo cuando en un matrimonio está lleno de la prudencia que le hace analizar y juzgar las cosas y los posibles riesgos. Maravilloso para todo. Pero hay un tercer elemento que ahora queremos señalar acá y dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hay tres características que cómo se debe edificar la casa. Ya hablamos de la sabiduría, hablamos de la prudencia y ahora se nos habla de la ciencia. Todos nosotros, mayormente los estudiantes, saben lo que es la ciencia. Conocen lo que se dice de la ciencia, ¿verdad? En el griego la palabra, o en el hebreo, nom. La palabra nom es un conjunto de conocimientos sistemáticos estructurados sistemáticamente. Esos conocimientos, eso es ciencia, conocimientos estructurados sistemáticamente y susceptibles de ser articulados, unidos con otros, obtener mediante la observación o mediante el razonamiento lo que de donde se deducen, quiero decir, principios, es decir, y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. La ciencia nos lleva a examinar las cosas, analizarlas también con los conocimientos que se tienen y ver cómo estos pueden arreglarse o modificarse para un resultado posible que usamos.
La ciencia exige que todo fenómeno sea accesible de ser examinado, de ser comprobado. Se plantea una hipótesis y una posible solución que merece ser comprobable, que puede pasar por los exámenes de la experiencia, es decir, poder analizarlos en un laboratorio o en nuestra propia vida y decir sí funciona. La regla es esta, ahora la metemos al análisis científico, por decir algo, y también se presta y se comprueba que es correcto. Pero en el caso de la ciencia, está hablando de ese conocimiento adquirido. Ahora, imagínense el conocimiento que es dable a la experiencia, a ser comprobado, auxiliado por la sabiduría y auxiliado por la prudencia, se vuelve un gran poder, porque ese conocimiento que todo Dios nos ha dado, lo podemos aplicar correctamente y podemos hacer producir un negocio, podemos hacer producir una venta, una empresa o cualquier cosa que tratamos de hacer. Importante es que pensemos entonces en estos tres elementos que como familia debemos tener. Y otra vez repito la palabra. Dice, con sabiduría, ya sabemos lo que es la sabiduría, se edificará la casa. Y con prudencia se afirmará. Y con ciencia, la aplicación de todo el conocimiento, de toda la creatividad, la iniciativa que Dios nos da, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. En síntesis, podríamos decir que una familia, un hogar, donde estas tres virtudes están presentes, es una casa llena de sabiduría, de prudencia y de ciencia. No va a faltar ningún bien. Todo va a ser suficiente, todo va a estar estable, todo va a estar caminando de acuerdo a la santa y bendita voluntad de Dios. De verdad, queremos que estos consejos los aplique y lea otra vez adecuadamente la palabra de Dios. Y ahora examinemos nuestra casa, nuestra familia y poder decir, somos una familia que vive con sabiduría, somos una familia que se destaca por la prudencia, somos un matrimonio que aplica bien la ciencia, el conocimiento, lo que Dios nos ha enseñado, lo que la ciencia nos ha enseñado, lo que la escuela, el colegio, la universidad nos ha enseñado y lo aplicamos a nuestra vida. Bueno, son buenas preguntas para que no nos falte ningún bien y nuestra familia camine bajo la gracia, el favor y el poder de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Bendecimos su vida, bendecimos su familia y su matrimonio. Oremos. Señor Jesús, gracias damos por estos consejos que hemos dado al pueblo de Dios. Señor, permite que seamos nobles, que seamos sencillos y humildes para reconocer aquellas cosas que están faltando a nuestra casa, a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Estamos actuando con sabiduría, es decir, los miembros de nuestra familia o nosotros como padres, como esposos, como madres y esposas, obedecemos a Dios, tenemos temor de Dios, cuenta Dios en la casa. Y en segundo lugar, cada vez que tenemos que hacer algo, comprar, viajar, vender, cada vez que tenemos que hacer algún arreglo, somos prudentes para examinar los riesgos que estamos corriendo, para examinar todo donde debemos estar y cómo debemos hacerlo. Permítenos, oh Dios, ser una familia sabia. Y por último, ser llenos de ciencia. Es decir, Señor, que el conocimiento no lo desechemos, que lo que tantos hombres científicos y letrados han establecido en principios aplicables a la vida del ser humano, no los desechemos, sino los podamos analizar y podamos poner todo ese potencial de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento e inteligencia que tenemos en lo que hacemos, para que seamos personas productivas, que nuestra mente, esta mente que de razón, de poder entender, analizar, funcione para bien de toda la familia. En tu nombre damos gracias y en tu nombre bendecimos a todas nuestras familias, a todos nuestros hogares y matrimonios. Tu gracia, tu bendición y tu cuidado sea sobre todos y cada uno. En tu nombre damos gracias y en tu nombre lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.